Auspicia Informativo Farco. Ah, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. No te puedo creer. ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bajate la aplicación Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando una nueva semana, nos enlazamos a esta hora a las radios comunitarias de todo el país para compartir con ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Primera de hoy, lunes 27 de marzo de 2017. Los movimientos de trabajadores de la economía popular se declararon en estado de alerta y movilización. Fue en un encuentro realizado este fin de semana en Buenos Aires, en el que participaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. Estas organizaciones vienen reclamando la aplicación de la Ley de Emergencia Social y esperan que el gobierno cumpla la promesa que les hizo en los últimos días de abrir los registros para el salario social complementario a partir de abril. Mientras tanto, van a acompañar, prometieron, la jornada de movilización del jueves de la CTA, el reclamo docente y también el paro del 6 de abril convocado por la CGT. Declaraciones de Esteban Castro, principal dirigente de la CETEP, y de Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, a nuestros compañeros de la FM Riachuelo. Además de esta lucha hay que dar toda una lucha, digamos, ideológica y estratégica sobre quiénes son los que tienen realmente interés por desestabilizar los procesos políticos. Y son los monopolios que están en el gobierno y algunos, yo creo que están casi todos en el gobierno, y algunos, como los grupos de capital financiero, que lo tenemos poco visibilizado, poco instalado en la sociedad, que nuestro pueblo obviamente le pega a Macri, pero que necesitamos discutir todo lo que está atrás, ponerle nombre y apellido y, si es posible, movilizar contra los grupos económicos, sobre todo que afectan directamente a nuestros compañeros, como son los grupos de la alimentación y de la energía, ¿no? Pero en general tenemos que, como trabajadores, tenemos la obligación y la responsabilidad de conocer contra qué nos estamos enfrentando. Creo que esto tiene un paso que tiene una importancia enorme que todos debemos cuidar y, al contrario, ampliar. De la única manera de poder enfrentar a estos poderosos, más teniendo poderosos económicos y tienen el poder. Y al tener las dos cosas, eso para ellos van a volver contra el pueblo, como lo están haciendo en este momento, y que a nosotros nos cabe poder enfrentar todo eso. Por eso es que también atacan, maniobran y también quieren enjuiciar a los compañeros, meter en cana a sus dirigentes para tratar de que nosotros tengamos miedo. Y es todo lo contrario, porque también en eso con muchos dirigentes lo hemos pasado en otros momentos políticos y lo pudimos enfrentar, pero solo con la unidad vamos a poderlo hacerlo. Declaraciones de Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, y de Esteban Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, luego del plenario, el confederal, que realizaron este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Informativo Farco. Que había movimiento, vos veías camiones entrando a los barrios a llevar materiales. Hoy no ves un camión, hoy no ves a un trabajador, ves una desolación en la cara de los trabajadores, digamos. Causa mucha tristeza lo que están haciendo. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Siguen los ecos de las masivas marchas a 41 años del último golpe de Estado. La jornada se vivió intensamente en pueblos y ciudades de todo el país y las movilizaciones fueron multitudinarias
en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán, entre otros. Voces de esta jornada histórica, parte del programa especial que realizamos las radios comunitarias que integramos Farco. Y creo que es más importante que nunca estar aquí y decir presente, poner nuestra postura y mostrar que la Argentina somos todos. Y no era que venía un ejército loco, unos militares locos que venían a matar a una juventud. No, señor. Era que el capitalismo había armado un proyecto para imponer al pueblo un plan económico que nos arrancara la vida a todos los argentinos y a Latinoamérica. Un momento de reflexión, de reivindicación de la lucha, de acompañar especialmente a mis abuelas que a pesar de 41 años siguen ahí caminando. Y bueno, en lo personal hacer lo que puedo, acompañarlas siempre y estar acá presentes para también reivindicar a mis padres. Queremos prisión perpetua, común y efectiva para los genocidas y sus cómplices. No queremos que sigan pasando los años sin que todos estén en las cárceles. Justicia por Carlos Fuente Alba, Luciano Ruga, Silvia Rogetti, Mariano Ferreira, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Aparición de Jorge y Julio López. Libertad a los presos políticos, libertad a Milagro Sala y al resto de los compañeros y compañeras detenidos y detenidas anticonstitucionalmente desde hace 433 días. Hoy más que nunca decimos, son 30.000 y lo reivindicamos cada día. Vine a la marcha porque tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos para festejar a los más de 100 nietos recuperados y para seguir luchando por una democracia justa e igualitaria para todos y todas. Vamos a seguir luchando por una Argentina para todos y todas, con libertad, inclusión, igualdad y solidaridad. Cuando la violencia, el hambre y la exclusión son organizados desde el Estado de manera sistemática, no hay errores, lo que hay es un gobierno que avasalla los derechos del pueblo. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. Gracias. Gracias, compañeros. Eran las voces del programa especial que tuvimos a 41 años del último golpe de Estado. Y se cumplieron 40 años del asesinato del periodista y militante político Rodolfo Walsh a manos de la dictadura. Fue al día siguiente de escribir su histórica carta a la Junta Militar en la que enumeraba las violaciones de derechos humanos y los crímenes económicos que había cometido la dictadura solo en su primer año. Pero ¿qué pasó con otros periodistas comprometidos con su pueblo? Vamos a conocer lo que ocurrió en Mendoza. Nos informa nuestro compañero Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera. Este año se cumplió el aniversario número 41 del golpe militar y 40 años del asesinato del periodista y militante Rodolfo Walsh. Esto nos va a servir como excusa para hablar en general de lo que sucedió con los periodistas en la última dictadura, ya que en la provincia de Mendoza también tuvimos muchos secuestrados y perseguidos. Diego Párez, del Sindicato de Prensa de Mendoza y trabajador de prensa, nos comenta. Acá en Mendoza tenemos otro caso, no fue asesinado, pero fue detenido ilegalmente, torturado y muy maltratado. Fue Antonio de Benedetto, que era el director de Diario Los Andes, que se lo llevaron del Diario Los Andes, esposado en un camión, sufrió mucha tortura y después fue trasladado a Buenos Aires y era uno de los que iba marcado para que los militares le pegaran más. Él habla en algunas entrevistas posteriormente a su liberación, diciendo que él nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a tener la lucidez mental que tenía antes, por los golpes y por el maltrato que recibió. Y lo que cuentan muchos compañeros que vivieron esa situación junto con él, compañeros detenidos que nos cruzamos todos los días en la calle, es que tenía una entereza profesional grandísima,
y que estaba muy dolido que a él lo detuvieran solamente por ejercer el periodismo, porque ni siquiera tenía una militancia abiertamente promulgada, digamos. Las luchas siguen y los derechos se siguen peleando y conquistando por un lado y negando por el otro. Cambiaron los tiempos y las formas de hacer las cosas también, aunque en el fondo la esencia parezca la misma. La dictadura fue a punta de pistola y a fuerza de desaparecidos. Hoy es a punta de ajuste, recorte, persecución ideológica, persecución gremial y libertad de expresión, recorte de la libertad de expresión a fuerza de maltrato de los derechos laborales, menosprecio de la profesión, bajos salarios y demás situaciones que se dan en la actividad. Una de las graves situaciones que atraviesan los trabajadores de prensa de esta época son los despidos masivos en los medios públicos y la gran precarización laboral en los medios privados. Nosotros estamos sufriendo una situación muy grave a nivel nacional con los medios públicos, la política de medios públicos. Lo dice abiertamente el ministro Lombardi, ¿cómo puede ser que Radio Continental con 250 trabajadores pueda llegar a todo el país y los medios públicos tengan alrededor de 1.500 trabajadores? Esto es una clara señal de lo que quieren hacer es achicar. Por ahí lo que se olvida Lombardi de contar es la cantidad de trabajadores en negro que tiene Radio Continental, o de trabajadores precarizados que tiene Radio Continental. Solo cuenta los que están en los papeles. Así, la pelea sigue, por mejores condiciones, por estabilidad laboral y por el cumplimiento de la ley de parte de los grandes medios y del Estado que todavía mantiene sin cumplimiento para con las radios comunitarias. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez y Antonio Di Benedetto, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. Encontranos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí la exdirectora de la maternidad Estela de Carlotto, despedida por el gobierno de María Eugenia Vidal, va a realizar su labor en el municipio de San Antonio de Areco. Recordemos que a pesar del elogiado trabajo que ella realizaba, fue echada por razones políticas, por Cambiemos, según lo que le habían dicho las propias personas que le comunicaron esta decisión. Ahora va a trabajar en San Antonio de Areco y desde allí tenemos el informe de Radio Pampa. Buen día a los oyentes de Farco. La doctora Patricia Rosenberg es la nueva directora de Maternidad e Infancia de San Antonio de Areco. El jueves pasado, el intendente Francisco Durañona presentó a la doctora Patricia Rosenberg, ex directora de la maternidad Estela Carlotto, quien se hará cargo de la nueva dirección de la maternidad e infancia del municipio. Vamos a escuchar el testimonio de la doctora Rosenberg. El intendente Durañona me invita a sumarme al equipo, no solo al equipo de salud, sino que entiendo que el lugar que el intendente le da a la salud tiene que ver con cómo priorizarlo. La realidad es que ya aún estando en la maternidad Estela de Carlotto, yo ya había recibido la invitación de Areco y habíamos estado acá hace muy poquito, en realidad a fines del año pasado, justamente trabajando con el eje materno-infantil y con equipos, con profesionales de los centros de salud, del hospital. En la maternidad Estela de Carlotto pidieron la renuncia por razones políticas. La maternidad es una maternidad provincial que tuvimos la oportunidad de conducirla hacia indicadores sanitarios importantes, por ejemplo, una tasa de cesárea del 13%, un 96% de las mujeres que pudieron estar acompañadas por quienes ellas eligieron, pero sobre todo donde la política que nosotros desarrollamos era una política que ponía la salud como un derecho, como una garantía de un derecho. Recordemos que el pasado 6 de febrero, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, les fue pedida la renuncia a la doctora Patricia Rosenberg, directora de la maternidad Estela de Carlotto, y a la doctora Cecilia Cervo, directora adjunta de dicha institución. El centro de salud comenzó a funcionar en 2013 en Moreno y se destacó por la gestión ejemplar en garantizar el derecho al parto respetado y reducir al mínimo los nacimientos por cesáreas. Es vital remarcar la importancia que la maternidad tuvo desde su apertura, acompañando a más de 3.000 nacimientos, donde el 87% de ellos nacieron de forma natural, sin medicaciones, sin cesáreas. Las razones fueron simplemente enmarcadas en cuestiones políticas. Para Farco, César Ferri, desde Radio Pampa en San Antonio de Areco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, lunes 27 de marzo de 2017. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Ah, se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. No, no te puedo creer. ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bajate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.